os voy a contar un poquito qué es eso de excitaciones en realidad, ¿no? Deciros también que el sexo vende, de ahí viene un poco el título también, pero también quiero deciros que los que hayan venido atraídos por el título pensando que era otra cosa, pueden vestirse e ir saliendo. Excitaciones no es lo que podéis pensar. Excitaciones tiene otra explicación más sencilla que todo eso, y es una recopilación, eso os digo, el material publicado en las redes sociales y otro tanto inédito, entre 1000 frases propias, ajenas de humor. Claro, aquí se planteaba un problema, y era ¿en qué criterios basar la selección? Bueno, pues el criterio único ha sido las que a mí personalmente, con mi sentido del humor, más gracia me han hecho. Entonces, la selección es un poco, digamos, sesgada, porque en el humor esto pasa como el culo, que cada uno tiene el suyo. Entonces, en el humor no todo el mundo le hace gracia las mismas cosas. Y hay gente que se parte de risa viendo los programas de José Luis Moreno de humor, y a mí me deja aquello como un funeral. Y al revés, hay cosas que a otras personas no les gusta y a mí me encantan. Entonces, el humor es un poquito sesgado, en el sentido de que yo lo que he publicado es lo que realmente a mí me ha hecho gracia y me ha gustado. Aproximadamente el porcentaje de frases propias creo que es un 85% del libro, y otras son cosas que no son muy conocidas, pero que yo he leído por ahí en algún cartel, en algún bar, he oído en un comentario a alguien en el autobús o por la calle, bueno, cosas que me han gustado, me han hecho gracia, que he leído en un baño, cosas así. Que todos hemos leído cosas en el baño graciosas. Los que vais al baño, vamos. Título y formato. Deciros que su título original iba a ser Pensaciones. Pero vosotros creéis posible que ya había un libro que se titulaba así. Yo digo, es imposible. Bueno, pues José Luis Coll sacó un libro de frases propias en el año 84-85, y cuando me fui a meter en el ISBN para comprobar que no estuviese cogido, que no lo pensé, me encuentro que hay un libro que se llama exactamente así. Esto, como 2 días antes de meterlo en máquinas el libro. Por lo cual supuso muy divertido un rato decir, a ver, esto hay que cambiarlo y a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, bueno, su título original iba a ser ese, pero ya estaba cogido. Entonces se me ocurrió un pequeño juego de palabras muy sencillo entre citas, citaciones, que es lo que contiene el libro, citas, frases, y algo ya usado. Al decir hay una ex, no me refiero a una ex pareja que ya usaba, me dice, ya estás tocada, ya no eres, no sé si me refiero a algo ex porque ya se ha publicado, porque ya se ha puesto, ya se ha escrito, es algo ex. Entonces, bueno, citaciones, excitaciones y de ahí. También era un guiño a Lelutier. Lelutier siempre está presente en mi vida en muchos ámbitos. Y bueno, pues hay un texto de Lelutier que se titula Mal puntuado, en la que Daniel Rabinovich lee mal un texto y cambia de significado totalmente. Y lee un fragmento en el que dice: en los más prestigiosos foros internacionales en que estuve he citado muchas veces he citado. Entonces se produce un juego de palabras de idas y de vueltas, en el que sale ese juego de palabras de he citado y tal. También me recordó y me pareció que podía ser un sitio en el que colocarlo. ¿Por qué este formato? Bueno, pues yo estuve dando vueltas a ver qué se podía hacer. Pensamos en calendarios, pensamos en tacos de estos como los del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos en un montón de formatos que se podían hacer, pero al final vi que lo que me gustaba no era hacer una agenda, no era publicar en un formato de libro. En mi casa, y de esto voy a decir una grosería y perdón, pero los que han hecho pis en mi casa, que algunos de aquí lo han hecho, habrán visto que hay un libro para los momentos de ocio de baño. Hay un libro siempre, en mi casa siempre ha habido durante muchísimos años un libro colgado en el baño, que además tiene un agujerito y está colgado en su sitio. Yo pensé, este es el libro ideal para los momentos del baño. Lo cuento un poco ahí en la introducción. No tanto porque el contenido ayude a la evacuación, no me refiero a eso, sino no es tanto por el contenido sino por el formato, porque aunque este libro se lee muy rápido, es un libro que en 50 minutos uno se puede poner pim pam y leerse las 250 frases del tirón. Es un libro para leer y para paladearle un poquito. Detrás de cada frase, detrás de cada reflexión, detrás de cada broma, bueno,
hay segundos, terceros sentidos. Es un libro que no dice lo mismo leído la primera vez de la segunda. La quinta harta, digamos, la quinta. Pero las 2 o 3 primeras veces uno descubre cosas nuevas. Entonces es un libro ideal para esos momentos de viaje, bueno, esto del baño lo digo un poco de broma, pero me refiero a que la cosa uno lo puede leer como quiera. Pero es verdad que engancha. Dices, va, voy a leer 4 o 5 y lo dejo. Pero como te vas riendo, dices, pues voy a ver la siguiente. Porque además son temas tan eclécticos y tipos de humor tan diferentes, porque, bueno, de eso voy a hablar un poquito después, de los contenidos. Pero bueno, el formato es 1:6, es la cuarta parte de un folio, son 260, 250 y muchas hojas, y en cada una de ellas aparece una frase, una reflexión, y bueno, el prólogo aquí de mi amigo Nano, al cual estoy muy agradecido, porque, bueno, él no lo ha dicho, pero lo digo yo, además de amigos y tal y cual, y lo pasamos muy bien, pues para mí siempre ha sido un referente a muchos niveles, pero a nivel de humor también. Los que le conocéis, sabéis que él también hace de su día a día una fiesta continua. Ya veréis cómo salía. Bueno, pues deciros también que a ese nivel quería que fuese él, porque el anterior libro fue, bueno, pues un prólogo difícil de conseguir, digamos, ¿no? Porque el libro anterior pues le prologó Carlos Núñez Cortés, del grupo Lelutier, buen amigo mío, al cual le pedí el favor que me prologase el libro y, bueno, pues lo hizo encantado también, pero podríamos haber seguido tirando por ahí por la línea del famoseo, pero me pareció que era más interesante tirar de un... ¿Qué horas son estas? ¿Ya? ¿Se ha avergonzado ya? Bueno, seguimos. Deciros que me gustaba o tenía ganas de tirar de alguien conocido, de algún amigo, y alguien que en este tema pues tuviese algo que decir. Y para mí, pues no tenía mucho que decir en este... Y no me puso ninguna pega, además, ni me cobró nada. De momento. Bueno, hacer un libro, aunque es una tarea bastante solitaria, también requiere de gente, requiere de ayudas. Sobre todo si no tienes una empresa detrás que lo mueva, si no tienes una editorial que lo publicite, si no tienes un maquetador que te lo haga, si no tienes un fotógrafo. Bueno, claro, yo todas esas cosas sé hacer algunas, pero otras no. Entonces he tenido que echar mano de los amigos. Y uno pues aprovecha las circunstancias de estar bien rodeado. Esto nos pasa lo mismo cuando grabamos algún disco para con el grupo, tal, nos tiramos de la gente que conocemos. Y ha sido un largo proceso lleno de buenos amigos. No ha sido demasiado largo el tiempo, he tardado unos 4 meses más o menos desde que arrancó la idea hasta que hemos tenido el libro, 4 o 5 meses escasos. Entonces el proceso ha sido bastante acelerado porque el material ya estaba bastante preparado, bastante elaborado. Ha sido inventar otras 80, 90 frases que no estaban, recopilar otras, buscar mucho material, leer, y luego todo el proceso de gestión de NSBN, del depósito legal, de un montón de cosas que hay que hacer, ¿no? Pero hay 2 cosas muy importantes en el libro, o 3. Los prólogos, los dibujos y las portadas, porque un libro al principio de primeras entra por los ojos, ¿no? Cuando uno le ve en una librería o alguien se le regala, ¿no? Deciros, bueno, pues que la portada del libro, tenéis ahí un poco el formato, el subtítulo del libro le hemos querido meter dentro de un ordenador, porque el contexto son las redes sociales, ¿no? Un buen amigo argentino, que se llama Leandro De Becci, que es dibujante profesional, es humorista profesional y también escribe, no libros, pero sí escribe guiones para temas de radio sobre todo. Él es el dibujante también oficial del grupo Lelutier en Argentina. Y bueno, tenemos muy buena relación y además la cosa fue muy fácil porque si tú vas aquí a un pintor, un caricaturista que no te conozca, pues tienes que llevarle fotos, hacer sesiones y tal. Este encargo fue por teléfono y sin videollamada. El encargo fue, ¿me podrías hacer una caricatura? La quiero en un ordenador que ponga esto. Sí, no te preocupes. Como él me conoce, debió de tirar de fotos propias de archivos suyas y a los 3 o 4 días tenía este dibujo, que a mí pues especialmente sí me gusta. Otro buen amigo que ha colaborado tanto con este libro como en el anterior es José Luis de Román. Es periodista palentino y fotógrafo, y con él yo empecé un poco mis primeras incursiones en los temas literarios, un poco les empecé con él, haciendo durante, me parece que 6 años, una revista en el Instituto Viejo, una revista que se titulaba Carpe Diem, y que bueno, algunos los más de mi época recordaréis del instituto. Salieron varios números y ahí, bueno, pues un poco de que despertó en mí la vena un poco de escribir o de poner por escrito algunas ideas, pensamientos y tal, ¿no? Y ha sido el que me animó al primer libro y ha sido el que me ha animado también a este segundo. Y es
una pena que no haya podido estar, pero también ha sido un problema mío de no avisarle por mucho tiempo y que él tenía que ir a comprar material fotográfico a Madrid hoy, que lo tenía comprometido ya y ha tenido que ir. ¿Qué ha hecho José Luis de Román? Pues aportar una sesión de fotografías en la que tuvimos bastante debate sobre qué fotografía poner en la contraportada. Yo creo que en todas estas cosas de la música o de los libros hay una parte de ego importante también, como tiene casi todo artista de escenario. Entonces, claro, uno decía, él me propuso una cosa, y yo decía, salir en un libro en el que no se te vea por ningún lado, tampoco, porque claro, los amigos te conocen por el nombre, porque tú ves en una librería. Bueno, al final nos la jugamos y la foto de contraportada, para los que no tenéis el libro todavía, es esta. Se le ocurrió, y calla que se le ocurrió eso, y estoy con la camiseta, porque hicimos más experimentos, pero como solo íbamos al gimnasio 3 meses este verano, pues no. Al final decimos, no, con camiseta. Entonces, bueno, pues nada, simplemente es un polo dado la vuelta y yo de espaldas, como es la contraportada, es la parte de atrás. Bueno, entonces ahí tenéis el libro con su contraportada. ¿Es original? Sí. ¿Bonito? Bueno, esto ya es un poco relativo. Bueno, sí, no gana mucho de frente. Bueno, gracias. Entonces, comentaros que este fue un poco una de las aportaciones. Y luego al final dijimos, bueno, vamos a solucionarlo de alguna manera y vamos a meter vamos a hacer un marcapáginas, no sé si hay alguno por aquí, me parece que no están por allá, un marcapáginas en el que sí se vea un poco más. Entonces hemos hecho un marcapáginas al tamaño del libro, porque claro, yo todos los marcapáginas que veía por ahí se me salían por todos los sitios de las 6. Entonces hemos diseñado un marcapáginas justo para este tamaño del libro, que hay una foto muy chula de una máquina de escribir que luego podréis ver. También os digo que el extraperlo de libros se producirá al fondo, a la derecha, como los baños, porque no es del todo legal vender libros aquí. Pero casi todo el mundo que venía decía, ¿vas a tener libros allí? Y es lo vamos a intentar. Entonces, si salís, decís que os voy a regalar. Que así sí se puede.